Al Día con Hernán Higuera. Las 6:31, ya entramos a nuestra segunda entrevista. El doctor Pablo Encalada, abogado penalista, es nuestro invitado. Vamos a hablar precisamente de la designación de Marco Rodríguez como nuevo presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia. Hay algunas preguntas que hacer, ¿no? Sobre todo la trayectoria, los ofrecimientos que hace el doctor Rodríguez de mantener la independencia de la justicia, un discurso muy cacareado, muy trillado, y que en realidad lo que los ciudadanos vemos es que parece ya que eso es una utopía. ¿Cómo garantizarle al Ecuador la independencia judicial cuando estamos metidos en semejante escándalo y vemos que poco o nada hace la Fiscalía para aclararle a la gente, a los ciudadanos, cómo es que altos funcionarios de la judicatura influyen sobre los jueces en casos delicados como narcotráfico o lavado de activos? Entonces, cuando nos dicen, doctor Encalada, buenos días, cuando nos dicen que van a luchar porque la justicia sea independiente y darle votos de confianza para que la gente recupere precisamente eso que se ha perdido, es un discurso ya difícil de creer. ¿Cómo desde la Corte Nacional de Justicia pueden garantizar la independencia si tenemos un sistema de un Consejo de Judicatura que está envuelto en semejantes escándalos? Buenos días. Doctor Encalada, buenos días. Buenos días. Lo escucho. Buenos días, Hernán, qué gusto. Buenos días a la ciudadanía. Perdónenme que estaba llegando a mi destino, ahora sí estoy, no se preocupe, estoy bien para ustedes. Sí, bueno, es verdad lo que usted dice, Hernán, es cacareado el discurso de la independencia judicial. Yo creo que el día de ayer, bueno, tuvimos un inicio de la sesión del Pleno de la Corte Nacional que un poco era el reflejo de la sociedad y creo del sistema de justicia, discutiendo leguleyadas. Ahí la doctora Daniela Camacho me parece a mí en una posición triste, porque tratando de quedarse sentada en la presidencia sin haber sido elegida. Entonces, digamos, empezó muy accidentada la sesión con estas leguleyadas, pero creo que termina de alguna manera dándonos esperanza, porque es nombrado una persona que goza del respaldo de sus compañeros jueces. Al final lo eligieron todos por unanimidad. Y luego también del medio, ¿no? El doctor Marco Rodríguez es una persona que tiene mucha trayectoria en el sistema de justicia. Me parece que toda su carrera la ha hecho ahí. Yo lo conozco desde hace muchísimos años y es alguien sobre quien, digamos, no hay ninguna sospecha, ninguna de actos de corrupción, por ejemplo. Eso jamás se ha dicho respecto de él. Y es alguien que cree honestamente en la independencia judicial. Así que a mí sí me da algo de esperanza, y yo esperaría que las acciones que son finalmente por las cuales se los va a juzgar sean en ese sentido. Porque antes, el doctor Swing, quien dejó la presidencia, también era una persona de mucho prestigio y de respeto en el sector justicia. Después, con sus actuaciones, lamentablemente, se terminó empañando esta experiencia. Ahora, en redes sociales ya se activaron mensajes en contra de Marco Rodríguez, y hoy el diario Primicias dice en su titular: política, Marco Rodríguez, nuevo presidente encargado de la Corte, falló a favor de Rasquiña en un caso defendido por cercanos a Mario Godoy. Esto no genera pues precisamente confianza, ¿no? La designación del magistrado Marco Rodríguez como presidente encargado de la Corte de Justicia ha desatado una controversia en las redes, donde se ha empezado a ventilar su papel en un fallo del 2018 que eventualmente despejó el camino judicial que dio paso a la libertad de José Luis Zambrano alias Rasquiña, el histórico líder de la organización criminal Los Choneros, cuando la esposa de Mario Godoy era su defensora. También era defensora de Rasquiña. Así dice. Yo sabía solo que era abogada de Fito, de este albanés, pero bueno, parece que han tenido más clientes de esa naturaleza. Alguna vez escuché, sí, ese tema, esa sentencia que le atribuyen al doctor Marco Rodríguez. Entiendo, él formaba parte de un tribunal que tomó una decisión en uno de los tantos casos de este señor, de este Rasquiña, ¿no? Porque no es el único caso que tenía este señor. Entonces yo entiendo que esa sentencia
no fue la que le dio la libertad. Ya. Entiendo que sí, es una sentencia favorable a este señor Rasquiña de las tantas que él tenía, pero yo no podría pronunciarme al respecto. Lo que sí le podría decir, Hernán, es que el doctor Rodríguez ha tramitado seguramente miles de causas y seguramente, digamos, en esas miles de causas hay algunas que nos gustan y otras que no nos gustan, ¿no es cierto? Entonces, yo sí, digamos, favorecido a una persona de esta naturaleza, no es que uno lo celebre, ¿no es cierto?, sin saber las razones, pero también es posible que el caso ameritaba para eso, así que yo tampoco lo voy a juzgar por esa situación, primero porque no conozco los entretelones del caso y segundo porque de lo que he revisado no es una sentencia con la cual obtenga la libertad este señor Rasquiña. Pero como les decía yo hace un momento, Hernán, yo formo parte del sistema durante casi 25 años y el doctor Marco Rodríguez es una persona sobre quien jamás ha habido ni siquiera una sospechas relacionadas con actos de corrupción. Acá nos conocemos todos, Hernán, y la verdad uno sabe frente a quién está. Ahora, los hilos del poder siempre están buscando tener de aliados a los otros poderes del Estado, sino aliados, por decir una palabra fácil. Lo que buscan es en realidad manejar el poder judicial. Usted puede decir, si conoce al doctor Rodríguez, cómo es, él dará cabida a la entrada de estas voces desde otros poderes, como el doctor Swing lo admitió ayer, dijo que sí, que tenía conversaciones con gente como el señor Fausto Jarrín, pero en eventos sociales, más no en temas políticos. ¿El doctor Rodríguez podría abrir ese camino para que lleguen a influenciarlo como a la función judicial, como lo han hecho en todos los gobiernos, ¿no? Mira, Hernán, yo creo que, hay que decirlo abiertamente, yo creo que el nombramiento del doctor Rodríguez es un golpe para el gobierno. El gobierno ha tenido el control de todos los poderes del Estado, digamos, ha sido, creo que muy buen aprendiz del gobierno de Rafael Correa. Y lamentablemente el doctor Swing, creo yo, que cayó, digamos, en ese juego, ¿no? Finalmente el doctor Swing puso a quien querían desde Carondelet, que era el doctor Mario Godoy, en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y yo en el doctor Rodríguez veo una persona que es madura para empezar. Usted habrá visto que él no está dando entrevistas, ni es activo en redes sociales, ni es una persona ambiciosa. La intervención de él ayer en el Pleno de la Corte Nacional fue muy tranquila. Sobria. Sí, muy sobria. Entonces es una persona que es una persona madura, que para mí es muy importante en la Corte Nacional, digamos. No pueden haber vanidades. Todos los seres humanos somos vanidosos en algún punto, pero digamos no puede dominarlo la vanidad. Y él es una persona que no lo domina la vanidad, es una persona madura. Creo que tiene la experiencia necesaria para estar al frente de la Corte Nacional. Ojalá no me equivoque, ojalá no me decepcione, pero yo creo que él no se va a prestar para este muñequeo, para este juego con la presidencia de la República, sobre todo porque él es una persona que está tantos años en el Poder Judicial, que sabe cuáles son los problemas de la falta de independencia del Poder Judicial. Digamos, él sufrió de alguna manera los años del secuestro de la justicia del correísmo, ¿no es cierto?, que fueron años en los cuales había un sometimiento total por parte de los judiciales al poder político y que ahora de alguna manera se ha querido replicar. Han intentado hacer declarar en emergencia el Poder Judicial para poner y sacar a los amigos, claro. Entonces, yo Hernán, y a la ciudadanía le digo, sí, pensaba lo mismo del doctor Swing, y nos decepcionó, pero yo del doctor Marco Rodríguez al menos les digo que tiene la experiencia, la capacidad, la madurez para ponerse al frente del Poder Judicial y ojalá, no ser uno más, ¿no? Sino que ojalá lidere también un proceso de cambio, de afianzar la independencia del Poder Judicial. ¿Y cómo se afianza eso? ¿Qué se requiere? Porque en realidad quien administra la justicia acá es el Consejo de la Judicatura, que no ha sido muy visto, en la forma como el Estado ecuatoriano inventó esta figura del Consejo de la Judicatura cuando antes lo hacía directamente la Corte Nacional de Justicia. Entonces, ¿cómo un presidente de la Corte Nacional puede garantizar ese proceso de independencia? Y un cambio no lo va a hacer una persona, ¿no? Claro. Eso es imposible, no es que con él va a funcionar todo mejor. Pero sí creo que, un golpe de timón, creo yo, sería pedirle hoy o estos días
pedirle la renuncia a Mario Godoy. O sea, él es una persona que no puede seguir al frente del Consejo de la Judicatura con los cuestionamientos que tienen. Luego me parece a mí, bueno, la ciudadanía debe conocer que ha sido tan deficiente el Consejo de la Judicatura que no ha logrado hacer el concurso de renovación de los jueces de la Corte Nacional. Y como se ha demorado tanto, ya le va a coincidir con el próximo concurso, porque la Constitución de la República dice que la Corte Nacional, compuesta por 21 jueces, se renueva parcialmente cada 3 años. Eso quiere decir que cada renovación son 7 jueces que cambian. Entonces, con los cambios que ha habido, digamos, con las renuncias, con las destituciones, las suspensiones, y con este dilatado concurso de renovación de la Corte Nacional, sucede que en los próximos meses hay que cambiar ya a 18 jueces, 18 de 21. Esto significa que es una oportunidad, me parece a mí, histórica, para poder hacer un concurso que, digamos, sea realmente diferente a los anteriores y podamos tener a los mejores juristas del país en la Corte Nacional de Justicia. Esto, creo yo, es algo que puede liderar el doctor Marco Rodríguez a partir de un cambio en la forma de designación. Luego, claro, hay cambios constitucionales que él podría también promoverlos, pero son cuestiones que toman más tiempo. Y quizás estas acciones urgentes, como pedirle la renuncia a Mario Godoy y como ponerse al frente en una propuesta para que la renovación de la Corte Nacional sea realmente, que nos dé una Corte, no sé, del prestigio de la Corte Constitucional, porque sí podemos hacerlo. Hace 20 años tuvimos la participación de la OEA, por ejemplo, en la selección de la Corte Nacional y tuvimos una muy buena Corte que la sacó Correa con la Asamblea Constituyente, pero los nombres que estaban en esa Corte eran muy buenos. Entonces hay cosas, Hernán, que sí lo hemos hecho bien en el Ecuador y que hace falta, claro, voluntad política, porque normalmente digamos, a un gobierno como el de ahora no le interesa. A un gobierno como el de ahora lo que le interesa es tener el control del Poder Judicial y esperemos que el doctor Marco Rodríguez represente el romper esas cadenas del poder político. Que el doctor Rodríguez le pida la renuncia a Mario Godoy, ¿qué peso puede tener si finalmente Godoy es quien decide si se queda o se va y también la Asamblea, dependiendo de lo que resuelvan en el juicio político? Pero pregunto esto porque ya hubo un antecedente cuando le pidieron la renuncia a Terán o cuando la Corte le quitó el respaldo a Terán. Pero como están las cosas, ¿qué peso puede tener que el presidente flamante de la Corte Nacional de Justicia encargado le pida la renuncia a Godoy? Digamos, Hernán, que no hay una consecuencia jurídica necesaria. No es que si el presidente de la Corte Nacional dice le quito el respaldo, sale del cargo. No, no funciona así. Ajá. Pero sí me parece que sería un reproche moral muy importante en miras de que salga ese señor del Consejo de la Judicatura. Ya lo hizo el presidente de la República. Bueno, sus actuaciones o la defensa del gobierno a Mario Godoy a través de los medios de comunicación o estos pasquines que tiene disfrazados de medios en las redes sociales, digamos, hacen dudar de si realmente el gobierno la apoya o no, pero yo quisiera quedarme con aquel tuit del presidente o aquel párrafo del presidente, porque es muy confuso toda la redacción de ese tuit del presidente de la República, en el que le dice a Mario Godoy renuncie, le pide él la renuncia. Entonces yo digo, si el presidente de la República le pide la renuncia, si el presidente de la Corte Nacional le pide la renuncia, yo creo que ya, digamos, es un empuje o ya tendría una falta de capacidad moral, creo yo, para continuar en el ejercicio del cargo, y quizás eso respaldaría a una acción decidida por parte de la Asamblea Nacional, en donde se conoce que hay división. Ajá. Yo creo que el presidente Olsen, por ejemplo, ha tenido una posición, creo que honesta, así como Andrés Castillo, honesta de querer sacarlo del cargo a Mario Godoy. Pero hay otros que no, hay otros que lo están defendiendo a capa y espada. Ahí no se atreven a decir la Asamblea también pide la renuncia de Godoy, no se atreven. Bueno, porque tienen estos temores de que si es que se anticipan, vaya a proponer Godoy una acción constitucional diciendo que han anticipado criterios, claro, que están prevaricando. Por ahí son los temores. Yo quisiera que sean un poco más decididos y lo hagan más de frente, ¿no? Y no con esta lentitud que está actuando la Comisión de Justicia, de Fiscalización, de la Asamblea Nacional, que se está tomando el tiempo, digamos, como que no fuera urgente para el país tomar una decisión respecto de y el papel de Fiscalía en este caso en particular de Henry Gaibor, le mandan el mensaje diciéndole al juez Serrano, la Fiscalía no aparece. ¿Qué le parece eso?
bueno, hacen extrañar a Diana Salazar. Y los Fui nombres muy crítico rimbombantes de muchas los veces. casos, ¿no? Sí, yo fui muy crítico muchas veces de las acciones, a veces arbitrarias, de Diana Salazar en temas de acciones inmediatas, allanamientos, estas cosas. Porque muchas veces a mí me parece que no era necesario, pero hay casos en los que sí son necesarios, como este caso, del caso de Mario Godoy y su equipo. Yo pensé que el mismo día que salió el audio íbamos a tener allanamientos, nombre del caso, ¿no es cierto? Sí, pues. Pero no ha pasado nada. Y a mí sí me quedan muchas dudas de cuál es el papel de Fiscalía en un caso tan grave como este. Fíjese una cosa, Hernán, que es alguien que nadie, yo al menos no lo he escuchado, y es que de los reportajes de televisión, yo conozco, de medios de comunicación, yo conozco que el caso lo está tramitando un fiscal común. Es decir, para Fiscalía no hay ninguna sospecha de que Mario Godoy forme parte del cometimiento de este delito. Y yo no digo que sea culpable, pero para mí hay elementos suficientes De investigación. y hay sospechas de su participación. Y entonces, ¿por qué no está sustanciando el caso el fiscal general? No, lo está haciendo un fiscal común porque la única persona investigada es Henry Gaibor, el director provincial del Consejo de la Judicatura. Esto quiere decir que si en la Asamblea Nacional Mario Godoy dice yo no tengo ninguna investigación en Fiscalía, va a ser cierto, porque en realidad no existe. Y veamos después de cuánto reacciona la fiscalía, porque claro, si van a hacer allanamientos como el que hicieron ayer en el caso Progen, casi un año después, cuando ya no hay los suficientes evidencias que te puedan decir o conducir a los responsables, seguramente van a actuar así mismo en el otro caso, ¿no? Qué diferencia, la verdad. Sí se extraña hasta los nombres rimbombantes, ¿cómo le habrán puesto a este caso? Me preguntaba yo ayer. Pero en fin, se hacen extrañar los de la fiscalía. Doctor, muchísimas gracias, doctor Encalada. A usted, Hernán, por el espacio. Buen día a la ciudadanía. Que tenga un buen día.